Ok, feliz Navidad también. Gracias, Nora. Feliz Navidad para todos. Que de hecho nos conectamos un día antes y como les decía, pues no nos tocaba en este caso día de nuestra clase, pero ahora sí vamos a grabar. Recording in progress. Ahora sí vamos a iniciar. Recuerden que esta semana, pues debido a la celebración de Año Nuevo, que es la que nos resta, solamente vamos a recibir la clase el día de hoy y ese próximo miércoles. El día viernes lo vamos a dejar feriado y nos conectaríamos nuevamente el próximo lunes. Pero bueno, estamos hoy apenas lunes 26, entonces aterricemos un poco, ya pasó las fiestas, es momento de continuar con nuestra clase. Sí recuerda, vamos a ver qué fue lo último que vimos el día viernes, no, no venga con cassette borrado. ¿Alguien recuerda cuál fue el tema que vimos el día viernes? Recuerde que seguimos hablando de rutina, pero vimos algo diferente, algo nuevo. ¿Alguien recuerda qué fue lo que vimos el día viernes? Yes, no Vimos question. Ok, Yes No Question. excelente, a Noelia en Moisés. Recuerden que vimos Yes, No Questions, que de hecho era el único tipo de preguntas que habíamos visto hasta hoy, que vamos a hablar de WH questions. Si recuerdan, cuando hablamos de Yes, No Question, pues son esas preguntas como para confirmar una información. Pero, ¿qué pasa si de entrada yo no lo sé? Entonces, es aquí donde entran las WH questions. ¿Qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? Que de hecho es la primera vez que hablamos de WH questions, así que solamente por hoy traemos nuevamente el verbo to be, porque cuando nosotros hablamos de verb to be, solamente cubrimos yes, no questions también. Are you a doctor? Are you from Tegucigalpa? Is she a nurse? Pero no hablamos de, directamente no lo hicimos, porque vimos un par de preguntas de información. Así que vamos a iniciar. Le llamamos WH, el WH viene porque si usted se fija, o si podemos notar, en al menos 5 de las 6 palabras que hay aquí, todas inician pues con eso, inician con una WH, de ahí viene su nombre, WH questions. Ok, entonces todo depende de la información que usted quiera saber. Si usted quiere preguntar por un lugar, por ejemplo, tenemos una palabra específica, que si yo le doy esa palabra específica, usted nos entendemos y usted me responde con un lugar. Puedo preguntarle acerca de una persona, puedo preguntarle acerca de, no sé, su color favorito, su película favorita, todo ello lo expresamos haciendo uso o ayudándonos de las palabras que tenemos aquí. Por ejemplo, si usted quiere preguntar por una persona, en ese caso usaríamos who, ¿ok? Who is a person. Así que si usted no sabe quién es esa persona, entonces va y pregunta who. ¿Okay? Siempre que usted quiera saber por una persona, va a ser who. Ahora, la segunda que tenemos es what. Okay, voy a decir what, who, and what. So, what is a thing or an action? Básicamente en what entra, no sé, colores, frutas, como nos dice ahí, actions, muchas cosas. Luego, cuando hablamos de when, okay, we say when is a time. So, who is a person? What is a thing or an action? When is a time. Entonces, cuando nos referimos a que when es como tiempo, es cuando queremos saber como cuándo. ¿Okay? Ya sea fecha, ya sea hora, ya sea parte del día, mes, año, cuándo. ¿Okay? When. Luego tenemos where. ¿Okay? Where. Si queremos preguntar acerca de un lugar, por ejemplo, lugar donde trabaja, donde estudia, donde vive, donde va a viajar, no sé, todo lo que tenga que ver con un lugar. Ese es where. Then we have why. Okay, so why is the reason something happened. Básicamente, why es cuando usted quiere saber la razón. Usted quiere saber el por qué. Entonces, eso es why. Cuando usted quiere preguntar esa razón, necesita saber esa razón, vamos a usar why. Y
finalmente tenemos how. Que how is a number. Or the way something is done. Prácticamente tenemos las dos. Que how se combina con how much and how many. Ahí cuando queremos saber del número. Y cómo realizamos algo. No sé, yo les había preguntado siempre how do we make the question. Entonces quiero saber la manera en la que hacemos la pregunta. Entonces recuerde nuevamente who is a person. Ahora, what, pues vamos a what. Por ejemplo, si usted quiere preguntar por un lugar, hay una categoría específica. Si usted quiere preguntar cuándo, el tiempo, hay una palabra específica. Si usted quiere preguntar la razón, hay una palabra específica. Pero, por ejemplo, si usted quiere preguntar por fruta, no hay. Entonces, si no hay una categoría, va a ir en what. Por ejemplo, no hay categoría para preguntar por mi película favorita, entonces sería what. No hay para preguntar color, iría todo en what. Luego tenemos la pregunta when, que es en este caso time. Por ejemplo, when do you study English? Luego tenemos where. So where is a place. For example, where do you study English? Y en el caso de why is the reason something happens. Si yo le pregunto, why do you study English? ¿Por qué soy inglés? Pues me va a dar una razón, al menos. Y luego tenemos how, que podemos usar how much, how many, que de hecho lo vamos a cubrir más adelante. Y el otro significado que es the way something is done. Okay, now we have the grammar structure. In this case, como les decía, hoy traemos solamente verb to be, porque no habíamos cubierto esta parte, pero siempre separados. Usted ahí no ve cook, usted ahí no ve do, no ve work, no ve sleep, nada. Porque hablamos básicamente verb to be, nuevamente decir ser o estar, nada más. Ahora, tenemos la pregunta, where is Juan? Okay. So, siempre, este es un siempre. Nosotros vamos a iniciar con nuestra WH, siempre. Entonces, aquí es como donde nos ponemos en contexto. Si yo le digo, where is Juan, usted inmediatamente piensa a lugar. Si yo le pregunto who, si le pregunto why, de hecho la WH es la que nos indica el tipo de información que se quiera saber. Si se quiere saber por una persona, si quiere saber por tiempo, razones, y así. Ahora, tenemos en este caso the verb, that in this case is the verb to be. And then we have the complement, in this case the pronoun. Si tuviésemos complement lo pondríamos después, pero ese es el orden que vamos a seguir. So, where is Juan? Okay, where is Juan? ¿Cómo podríamos responder a esta pregunta? Hablemos de where. ¿Qué información nos pide en where? Nos pregunta persona, nos pregunta tiempo, ¿qué nos pregunta en where? Lugar. Exacto. Entonces, yo tengo que darle a usted ese lugar. So, ¿cómo podríamos responder? Where is Juan? Juan is in the park. Excellent. We say Juan is in the park. Good job. Entonces, ahora, ¿de dónde sacamos esta respuesta? Básicamente lo que habíamos visto. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto, lo que usted me responde es una afirmación, ¿verdad? No me da información falsa. Entonces, siempre recuerde, iniciamos hablando de he, she, it, puede ser Moisés, Astrid, Stephanie, Noelia, Nora, no importa, ¿verdad? Luego el verbo to be. Y hasta el final es que voy a responder where. Este es mi where. Entonces, si yo le pregunto where is Juan, usted no me puede decir yes. Por ejemplo, he is. Porque de entrada yo no tengo como una información previa, entonces eso es lo que le estoy preguntando. Where is Juan? So Juan is in the park. Okay. Mientras sucede el lugar. ¿Y cómo sabemos que nos pregunta del lugar? Pues por la WH where or la WH question. Now we have the next one, that is, what is your favorite color? Okay, como les decía, para color no hay una WH específica. Entonces va dentro de what. So we say, what is your favorite color? So my favorite color, for example, is orange. Okay, my favorite color is orange. Entonces seguimos trabajando solamente con verb to be. Entonces con verb to be la formamos.
Y recuerde, no digo your, sino my, porque usted si me preguntó por el mío, entonces del mío lo voy a hablar. So, my favorite color is orange. Ahora, vamos a practicar con esta pregunta. Aún no hemos visto colors, que lo vamos a ver más adelante. Y si usted no sabe el suyo, no se lo pregunta, déjelo en el chat y aquí le ayudamos. Ahora, tenemos la estructura my favorite color is, pero a veces no nos conformamos con uno, sino que tenemos más. Entonces, ya no sería my favorite color, sino my favorite colors, recuerde plural. Y si hablo de colors, debo usar are. So my favorite colors are, for example, black and white, lo vamos a poner. Es diferente. Si usted tiene dos o más, no puede decir my favorite color is black and white, sino que todo concuerde. Recuerde, colors, que son varios, are, que son varios, y acá tenemos, pues, de hecho, los dos. Así que vamos a practicar con esta estructura. Vamos a iniciar, vamos a ver con Nora. Nora, what is your favorite color? My favorite color is black. Okay, black. Excellent. Now, Noelia, what is your favorite color? My favorite color is gray. Okay, good. Now, let me see. Stephanie, what is your favorite color? Stephanie? Color is black and white. Okay, excellent. Now, Astrid, what is your favorite color? My favorite color is pink. Okay, pink. Excellent. Now, let me see. Cecia, what is your favorite color? My favorite color is white and pink. Okay, excellent. Now, let me see. Gabriel, what is your favorite color? My favorite colors are black, red, white. Okay, excellent. Now, let me see. Edgardo, what is your favorite color? You have Edgardo? No. Okay, let me see. Scarlett, what is your favorite color? My favorite color is black. Okay, black. Excellent. Vamos a ver si tenemos a Edgardo, ¿no? My favorite color is blue. Okay, excellent. Now, let me see if I have Delmi. Delmi, what is your favorite color? My favorite color is black. Okay, black. Excellent. Now, let me see Hannah. What is your favorite color? My favorite color is purple. Okay, purple. Now, Lizzie, what is your favorite color? My favorite color is blue. Okay, blue. Me too. Now, let me see Moises. What is your favorite color? My favorite colors are gray and red. Okay, green and red. Excellent. Now, let me see Sandra. What is your favorite color? My favorite color is brown. Okay, brown. Now, Sylvia, what is your favorite color? My favorite color is pink. Okay, pink. Excellent. Now, let me see. Iris, what is your favorite color? My favorite color is red. Okay, red. Excellent. And let me see. Lesbia, what is your favorite color? My favorite color is red and pink. Okay, we'll say R. Red and pink. Excellent. Good job. Now, yeah, here I have some questions. Ahora tenemos un par de WH questions y vamos a tratar de dar nosotros la información. For example, number 1 says, what is it? Is it an apple? Okay, we say it is. Okay, it is an apple. Excellent. We say it is an apple. Nuevamente, como les decía, si no hay una categoría específica, por ejemplo, no hay una categoría para preguntar por frutas, irían what. So what is it? It is an apple. Now, who is he? Who is he? He is president.
Okay, good. We can say he's Barack Obama, he's the ex-president. Excellent. Aquí, si se fijan, preguntamos por una persona. Por eso usamos who. Y luego tenemos where are you from? I am from Italy. Excellent. We say I am from Italy, right? Good job. Entonces, recuerden, aquí no puede decirme yes, no puede decirme no, sino brinde la información que le están pues solicitando. Ahora, en este caso vamos a completar pues con la WH correcta. Por ejemplo, en la número 1 nos dice is your name. Diríamos where is your name, why, who, when. ¿Cuál sería la WH? What? Exactly. We say what is your name. Okay. Now, number 2. Where? Where? Are you from? Excellent. We say where are you from. Por eso les decía, habíamos visto como indirectamente este tema el último día que tuvimos el repaso, de hecho, que teníamos un par de preguntas. What is your name? What is your last name? Where are you from? Now, is your birthday? What? When? What or when? Excellent. We say when. When? Recuerde, todo lo que involucra una fecha, día, mes, hora, lo que sea, año, década, va a ser when. Now, it says, is your favorite singer? What? Who? What is your favorite singer? Okay. Who? Sería en todo caso. Porque singer es cantante. Ajá, singer es una persona, ¿verdad? Yeah. Entonces tenemos una categoría específica. Excelente, Luz. Tenemos una categoría específica para preguntar por persona. Entonces no puede ir dentro de what, sino que bajo. Y es normal, tiende mucho a confundir, porque nosotros en español decimos cuál es tu cantante favorito y no quién es tu cantante favorito. Entonces, ¿cuál es tu cantante favorita? Pero en todo caso debería ser quién, que no altera el producto, pero en inglés debemos usar who. Y tenemos la última. Hablamos. Where? Where? Where do you live? Excellent. We say where do you live, right? Si se fija, esa última no lleva verbo to be, no lleva is, no lleva are, sino ¿cuál es el verbo ahí? Do. Do. Es el auxiliary. No, live. Live, right? Excellent. Entonces, vemos las diferencias, un poquito más básico aquí. What is your name? When is your birthday? Pero acá ya entramos entonces con los verbos de acción. Que recuerde, ya era aquí completamente diferente a verbo to be. Y tenemos aquí la pregunta, what do you study? Okay, what do you study? Y un poco diferente. Siempre lo que no va a cambiar es que nosotros lo primero que vamos a expresar pues es la WH. What, where, who, when, how. Pero aquí, luego de que usted diga what, luego de que usted diga where or why, necesitamos nuevamente nuestro auxiliary verb, que de hecho recuerde que tenemos dos. Entonces siempre vamos a decir, por ejemplo, what do, where do, why do. Y luego, ¿a quién va dirigida la pregunta? Si es una pregunta directa a usted, what do you, o si preguntamos por alguien más. Y hasta el final es que vamos a expresar la acción. So, what do you study? Okay, what do you study? No sería correcto si dijéramos what you study, why you study, sino recuerde que aquí, cuando hablamos en términos de rutina, hacemos uso de auxiliares. Hacemos el uso para yes, no question, y acá no es la excepción. And now, let's see another question. Here we have again, yeah. We have, where do you live? Okay, quiero saber el lugar. So, where do you live? Tenemos exactamente la misma estructura. Siempre iniciamos con where. Recuerde que luego tenemos que expresar nuestro do, que es solamente una ayuda. Recuerde que no tiene un significado por sí solo. Acá lo que queremos saber es live y where. Ahora, ¿cómo podríamos responder? Where do you live? I live in. I live in Burnley.
Excellent. We say, I live in Danlí. Good job. Ahora, ¿de dónde sacó ella esa respuesta? Básicamente, como les decía, al momento que usted da la respuesta, usted está afirmando. Entonces, aquí tenemos una afirmación, I. Recuerden, no podemos omitir de quién hablamos. Luego, la acción live. ¿Y de dónde saqué live? Es porque ese es el dato que me preguntan acá. Entonces, de eso debo responder yo. Y hasta el final, recuerde que es que respondemos al where. So, I live in Danlí. Porque no podemos romper la estructura solo para responder where. Y decir, Danlí, I live. Tegucigalpa, I live. No, recuerde que ese es el orden. I live in Danlí. Por eso es que lo hacemos así. Ahora, si la pregunta no va dirigida a usted, entonces, ok, they live, my sisters live, quien sea, ok. Pero siempre enfocándonos en la misma acción. Que concuerden. No lo voy a decir I study, porque no le estoy preguntando de study. O I work. Mi pregunta no era acerca de work. Ahora, podemos decir nosotros como nos dan la respuesta anterior, I live in Danlí, I live in Tegucigalpa. O podemos irnos un poco más interno. Imagínense que todos fuésemos de la misma ciudad. Entonces nos vamos como a nuestra colonia, a nuestro barrio, residencia, caserío. Y ahí, por ejemplo, I live in, vamos a ver, Elato. Vamos a ponerle Elato. Ahora, para yo poder como clarificar que ese nombre Elato, todo raro, quizá para otros, es como mi colonia, es como mi barrio. En este caso vamos a agregar entonces neighborhood. Que neighborhood pues es eso, como barrio, colonia, caserío. Entonces allá vamos como un poco más interno. I live in Elato, I live, no sé, in la San Ángel, neighborhood. Entonces, el neighborhood es el que me clarifica eso, que hablo con más de una colonia. Ahora, por ejemplo, en Tegucigalpa y en otros lados, generalmente las colonias tienen nombres de fecha. Por ejemplo, la 3 de mayo o nombres de santos como San Ángel. Eso no se tiene que traducir. Por ejemplo, si usted viviese en la 3 de mayo, no es que va a decir, ok, mayo es May y 3 es eso, no lo vamos a traducir, ni San Ángel que va a decir San Angel, no, los nombres se quedan así tal cual son en español. Al momento que se dice neighborhood, ok, se entiende que está hablando pues de que ese es el nombre de la colonia, no podemos traducirlos, ¿ok? Nombres propios no se pueden traducir. Ok, ahora vamos a practicar con esa pregunta que es where do you live? Podemos dejarlo así a nivel de ciudad, it's okay. Si usted quiere su colonia, it's okay. Lo importante es que practiquemos. Y recuerde, I live in. Okay, I live in. Now, let me start with Evelyn. Evelyn, where do you live? I live in neighborhood San Francisco. Okay, excellent. Entonces, San Francisco no va a decir Frank, no. Excellent. Now, let me see, Genesis, where do you live? Do I have Genesis? No, let me see, Luz, where do you live? Okay, I live in Danlí. Okay, Danlí. Now, let me see, Marina, where do you live? I live El Paraíso. Okay, I live in El Paraíso. Good. Now, let me see, Minori, where do you live? I live in Danlí. Danlí, excellent. Now, Natalie, where do you live? I live in Tegucigalpa. Tegucigalpa, excellent. Now, Sandra, where do you live? I live in Olanchito. Olanchito, good. Now, Sarai, where do you live? I live in Tela. Tela, excellent. I love Tela. Now, let me see, Sylvia, where do you live? I live in Tegucigalpa. Tegucigalpa. Now, Williams, where do you live? I live in Danlí. Danlí, excellent. Now, Ada, where do you live? I live in Catacamas. Catacamas, Olancho. Good. Now, Astrid, where do you live?
I live in Choluteca. Choluteca. Excellent. Now, Moisés, where do you live? I live in El Rosario, Olancho. Okay, good. Now, Cecia, where do you live? I live in Juticalpa, Olancho. Juticalpa. Excellent. Now, let me see. Emelina, where do you live? I live in Hualcén Lempira. Okay, Lempira. Excellent. Now, let me see. If I have Hansel, where do you live? I live in Santa Cruz de Yohoa. Okay, Joha. Now, Catherine, where do you live? I live in Danlí. Okay, Danley. Excellent. Now, let me see. Nora, where do you live? I live in Roatán. Okay, Roatan. Excellent. Now, Noelia, where do you live? I live in Dundee. Okay, in Danley. Excellent. Good job. Now, let's talk about the other question that was, where are you from? ¿Cuál es la diferencia? Where do you live and where are you from? ¿Es lo mismo? Un lugar es de donde vive y el otro de donde procede. Ok, exacto. ¿Cuál de los dos sí puede cambiar? Where do you live? Ok, excelente, Noelia. Ese usted no lo puede cambiar, que usted quiera, no se puede. Pero en el caso de where do you live, sí, porque recuerde que este es present. Entonces, el día de mañana, usted no sabe si va a estar en el mismo lugar que está hoy, si se va a cambiar, si se va a mudar. Y así usted se cambia 100 veces, usted no puede cambiar su lugar de origen, que eso es lo que nos pregunta, where are you from? Es como de dónde procede, cuál es su origen. Su origen usted no lo puede cambiar. Sin embargo, el where do you live sí. Por ejemplo, podemos hasta mezclarlas. I am from, por ejemplo, en mi caso, Tegucigalpa. But, entonces, tenemos esa palabra que es but, que es como para contrastar. Es un gran pero. Ver. I live in. Entonces, en mi procedencia no la puedo cambiar, pero sí puedo cambiar esta. Entonces, ¿sabes? El día de mañana, pues de hecho va a cambiar, sí, 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 no. Entonces, I am from Tegucigalpa, but I live in Choluteca. Entonces, esa es la diferencia de where do you live and where are you from. ¿Okay? Vamos a ver, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, no questions. Okay. Now, let's see. Vamos a ver, Ada. Sorry. Siempre el auxiliar do va a ir cuando sea cualquier cuando se refiere a terceras personas. No, recuerde que de hecho, bueno, vamos a ver, si hablo de I, ¿cuál es el auxiliar que vamos a usar? ¿Alguien recuerda? Recuerde como auxiliary. Do. Ok, do. Si hablamos de you. Do. Ok, si hablo de he, digo Dos. ok. Dos. Si hablo de she. Dos. Y si hablo de they. Do. Ok, do. Y si hablo de we. Do. Y si hablo de it. Dos. Ok, does. Entonces de ahí partimos. ¿Por qué acaso lo hemos usado do? Porque de hecho no hemos hablado de he, she or it. Ahora, la otra pregunta sería, ¿voy a usar siempre do? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a agregarle do y cuándo no se lo vamos a agregar? Porque había unas que no llevaban. Porque aquí sí dije where do you live, pero en la otra no dije where are you from. Recuerden que la otra era where are you from. Entonces, ¿por qué acá no le agregué do, pero en la otra sí le agregué? Estoy hablando de where, las dos, pero acá le agregué do y acá no. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué acá dice where are you from? ¿Por qué no decimos where do?
are you from, pero acá sí dijimos where do you live, sorry. Porque ya lleva el verbo to be. Ok, muy bien, Noela. Entonces recuerden, el verbo to be siempre va a ser diferente. El verbo to be, de hecho, con él mismo usted va jugando. Por ejemplo, I am from Tegucigalpa. ¿Cómo la negaríamos? Vamos un momentito al verbo to be para decir que no. ¿Cómo negamos I am from Tegucigalpa? I am not from Tegucigalpa. We say I am not from Tegucigalpa. Entonces usted no necesita nada extra más que el not. Ahora, ¿cuál sería la yes no question? Yes, I am. ¿Cuál sería la Yes, I do. pregunta? En el caso de I am from Tegucigalpa, de aquí partimos? ¿Cómo haríamos la pregunta? Are you from Tegucigalpa? Excellent. Thank you so much. We say, are you from Tegucigalpa? Entonces, si se fija, con la misma información la vamos cambiando, vamos como jugando. No le agregué nada extra, solo que recuerde el cambio de I a you. Pero no le agregué, no le quité nada. Bueno, es pregunta. Y al igual que si no sé este dato, acá. Bueno, si no sé este dato suyo, pongámosle, entonces le hago la pregunta, where are you from? Con el verbo to be usted no necesita agregarle nada. Solo vamos como jugando con él, cambiando de posiciones, agregándole el not. Pero entonces, entrábamos con el do cuando hablábamos de acciones. Entonces, por el hecho, aquí ya no hay un verbo to be, no está is, no está are, no está am. Como habíamos dicho, nuestra acción es live. Entonces, se habla de live, se habla de cook, se habla de pray, se habla de eat, se habla de work. Todas las acciones que hemos visto, ahí sí. Entonces, por ejemplo, I live, vamos a ponerle en Tegucigalpa. Entonces, bueno, que es de hecho la que teníamos. ¿Cómo lo niego? No. ¿Digo I not? I live not. ¿Cuál es la negación? ¿Solamente digo I not? I don't. I don't live. Ok, excelente. Muy bien. Recuerde que aquí era donde entraba, de hecho, el do. El do entró en nuestra segunda clase, bueno, tercera clase. Luego de ver rutinas, decíamos I wake up, I get up, I take a shower, I go to work. Si recuerden, ahí no existía, porque no habíamos visto cosas que no habíamos hecho. Entonces dijimos, vamos a usar el do, porque no podemos decir solamente I not. El inglés hace mucho uso de auxiliares, no es tan directo como español, que con que usted diga no estudio, excelente. Pero usted no puede decir solamente inglés, not study, not eat, not work. No, porque no es así. Necesitamos como todo. Necesitamos el I. Y no digo solamente I not study, I not work, sino tenemos una clase dedicada a ello que es do. O como habían dicho, la contraction que es don't. So I don't live in Tegucigalpa. Me decían I don't study, I don't work, I don't have a cell phone, I don't have sisters. Ahora, ¿cuál sería la yes no question? Partiendo de acá, I live in Tegucigalpa. Are you live? Vamos a ver, ¿cuál sería la pregunta? Partiendo de I live in Tegucigalpa. Do you live in Tegucigalpa? Ok, excelente. Entonces seguimos usando el do. No busquemos verbo to be, no lo busquemos ing, nada más. Porque se sigue ahora con el do. Es el auxiliar. So, do you live in Tegucigalpa? Y finalmente, si no sé la procedencia, vengo y le pregunto where. Pero sigo usando do. Entonces el do se usa para negar y para preguntar, los dos tipos de preguntas que hay. Donde usted no va a usar do es para afirmarlo. ¿Okay? ¿Alguien tiene dudas? ¿No? Entonces, bueno, aquí es donde entra... ¿Sí? Disculpe, me dice que se usa para negar, el do para negar y para... Los dos tipos de preguntas, ya sea una yes, no question
O una pregunta de información, que es una WH. ¿Sí? ¿No hay más dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ok, excelente. Entonces aquí es donde entra la parte que usted debe poner, porque eso lo vimos en diferentes clases, pero si nos seguimos confundiendo es porque no hemos dado esa milla extra. Recuerde que eso necesita práctica. Si solo lo vemos en clase, pues ya se nos olvida dónde era el do, dónde era un dos. Recuerde que también existe un dos, que de hecho llevamos a ello. Entonces es muy importante siempre practicar lo que vamos viendo, porque todo se va de hecho complementando. Y por eso lo vamos viendo poco a poco. Lo hemos tenido solamente una clase para hablar de negaciones, solo una clase para hablar de yes, no questions. Y hoy tenemos solamente una clase para hablar de WH, pero lo anterior ya debería estar consolidado, ¿okay? Para que no exista esta confusión. Y ya luego decimos, where are you go? Pues no podemos tener verbo to be y no puede tener go. Es como cuando decíamos I am go, I am study. No se pueden mezclar. Son dos cosas completamente diferentes. Ahora, tenemos la pregunta, where do you go on Mondays? Cuando decimos on Mondays, ¿a cuál se refiere? Hablamos de lunes. ¿Es a este que viene, al que pasó? ¿Cuál? Los lunes. Exacto. Al lunes Al que viene. Pero si es el lunes que viene, es futuro. Pero todavía no ha pasado. Y recuerde que hablamos de rutinas. Así es. Ajá. Y si me habla del lunes que pasó, bueno, si el lunes ya sería pasado porque ya pasó. Entonces, como nos decía Moisés, no solo se refiere a ese que viene o el que pasó o hoy que estamos el lunes, sino a todos. Porque esos son rutinas. Recuerde, aquí no estamos hablando de futuro, qué es lo que va a ser mañana. Porque eso ya es otra cosa completamente diferente. Entonces siempre hablamos de todos los días, recuerda, o todos los fines de semana, o a veces hay un día. Si usted tiene solo un día libre, ese día aprovecha de hacer mandado, sale, compra y demás. Entonces, por eso le agregamos a Monday una S para indicar que son todos. Si hablásemos de Friday, entonces le agregaremos una S para dar a entender que nos referimos a todos los lunes, todos los martes, todos los miércoles y así sucesivamente. Miss, disculpe, Ajá. esa oración, ¿cómo se leería en español? Por Vamos favor. a ver, ¿cómo la diríamos en español? Vamos a ser un voluntario. ¿A dónde van los lunes? Podría Ajá, ser. exacto. ¿Sí? ¿A dónde van los lunes? Seguimos hablando de where. ¿Cómo la podríamos responder? I go to. Ajá, y el lugar, cualquier lugar. Recuerde where. Sí. Okay. Por ejemplo, I go to Tegucigalpa, que sea on Mondays, pero podemos hablar el súper, no sé, el banco, el restaurante, lo que sea. So, I go to the bank, I go to the supermarket, o a un lugar. Todo depende como su caso, ¿okay? Su contexto. Go to gyms. Ajá, to the gym. I go. Exacto. To the class. De igual manera, si va a la iglesia, mientras usted responda por un lugar, es lo importante, ¿ok? Se vale. Now, we have the next part, that is who do you live with? Si se fija, seguimos hablando de live, pero ya no nos pregunta where do you live, sino que ahora es who. Y agregamos with. Entonces, ¿qué es lo que nos preguntaba con who? ¿Qué es lo que quiere? ¿Quién? Exacto, Persona. hablamos de persona. Ahora, ¿qué es lo que nos pregunta aquí? Nos pregunta persona, nos habla de live, pero no es where do you live. ¿Con quién uno vive? ¿Con quién usted vive? Exacto, muy bien. Entonces es diferente. ¿Cómo lo sabemos? Básicamente por la WH, ¿verdad? Where do you live? Ah, ok, Tegucigalpa es un lugar. Pero ahora who, y de hecho con la combinación de with, ok, ya sé que ya no quieres saber el lugar, sino más bien las personas. ¿Cómo podríamos ahora responder? I live with my mom.
Excellent. We say I live with. Okay, lo mismo. Recuerde la misma estructura. I live. Y le agregamos el with que estaba acá. So I live with my mom and my sister. I live with my sister. I live with my son, with my daughter. Aún no hemos visto familia, lo vamos a ver, okay, más adelante. Ahora, tenemos la siguiente parte que es where does she work. Entonces, nuevamente, aquí ya no es do, porque no hablamos de you, ya no hablamos de they, sino que hablamos de she. De she. Exactamente, entonces debe cambiar. O sea, no puede decir where do she, where do he work, no. Recuerde, she siempre va acompañado de does, entonces does she. So, where does she work? ¿Cómo la podríamos responder? She works In a hospital. Excellent. in a hospital. Recuerde muy bien. Uno, excelente. No me dijeron she does. Muy bien. El does, lo recuerdo solamente para negar, para preguntar. Eso que tenemos aquí, o la que me daban, que era en the hospital, no es una negación. Usted me está diciendo que ahí donde trabaja, ¿verdad? Y no me está preguntando de nuevo, lo que significa no necesito does. Y si yo no tengo does, debo volver a la S, pues a donde pertenecía, que era a la acción. Por eso decimos she works at the Greater Mistral School, she works in a hospital, she works in a bank, no importa. Lo que importa es works. Okay, so where does she work? She works at the Gabriela Mistral School. Okay, que ese es el nombre, pues, de una escuela, podríamos decir. Tenemos ahora un par de preguntas. Aquí tenemos ambas, ya sea verb to be, que recuerde, las preguntas de verbo to be es como más de información personal. Y a las otras pues, nos pregunta de una acción en específico. Vamos a ver, ¿cuál es la pregunta que tenemos en la número 1? How old are you? Excellent, good. Porque recuerde, hay un orden para hablar. Si usted dice how you all are, no tiene sentido. Lo correcto es how old are you. ¿Okay? Ya agarra sentido. Vamos a la número 2 que nos dice name is what your. What is your name? Excellent. What is your name? Right? So, what is your name? How old are you? Entonces, preguntas de información personal, como datos. Vamos a ver number 3. What do they play on Fridays? Excellent. We say, what do they play on Fridays? La única posible respuesta. No puede decir usted do what they play, no iniciamos con do. No puede decir they what do play, no. No puede decir Fridays what play, no. What do they play on Fridays? What about number 4? Where are you from? Where are you from? Good. We say where are you from? Y vamos a ver la última. Where does live Julia? Where does live Julia? Where does Ok, ¿cuál es el orden? Julia Recuerden que live. hay un orden. Where does Julia live? Ok, excelente. Entonces no nos confundamos, no es where does live Julia, porque la pregunta no era where do live you. ¿Okay? Tendríamos como, para que lo comparemos, porque tiende como a tener sentido decir where does live Julia, pero es, ahora, si ya no pregunto por Julia y pregunto por you, es como que yo le diga where do live you. Tiene sentido, si yo le pregunto where do live you, where do study you, entonces no tiene sentido si yo le digo where do live you, sino where do you live, where does Julia live. Entonces por eso siempre el you es el que nos suena raro. Entonces, no podemos, de hecho la persona a la que usted quiere saber debe quedar en medio de ambos verbos, del auxiliar y de la acción principal. No los puede juntar. Ahora, vamos a ver, no hay dudas, no hay preguntas hasta aquí. No. Ok, ahora tenemos la siguiente lectura. Vamos a iniciar la práctica aquí y como se los había mencionado ya, donde tengamos una lectura significa que usted la debe practicar.
practicar. Y en su casa, sabérsela de hecho como su nombre, si es posible, porque en la siguiente clase vamos a venir puntual y vamos a decirle, por ejemplo, Delmi, léanos y va a hacer la historia completa, que de hecho esa es más corta. Así que esa es nuestra tarea siempre que hayan lecturas, ¿ok? Todos listos y preparados. No es que no voy a encender el micrófono porque se me olvidó. No vamos a continuar la clase hasta que usted lo enciende y al menos nos diga no lo hice. Entonces, muy importante que lo practiquemos. Practíquelo en su casa en voz alta. Esta es la segunda lectura. Así que quizá la próxima clase le toque esta, como también le puede tocar la anterior. Nunca se sabe. Entonces, practique las dos. Esa más la anterior que hayamos visto porque se va olvidando. Ya luego no nos acordamos. Bueno, no tenemos título. Iniciamos de entrada. Nos dice, hello, my name is Anna. Okay, hello, my name is Anna. I am 25 years old. Okay, I am 25 years old. I live in Miami, no es Florida, no es I live in Miami, Florida. Florida es pronunciación español. Decimos Florida, que cambia, no Florida, sino Florida. I live in Miami, Florida. Porque, ¿qué pasa? Pues está hablando en inglés, pero pronunciando español. Es como que I live in Honduras, I live in España, I live in México. No es México, es México, no España, Spain. No es Florida, es Florida. Okay? I live in Miami, Florida with my husband and 2 children. I have 1 son in kindergarten. Okay, I have 1 son in kindergarten and 1 daughter. We say daughter. 1 son in kindergarten and 1 daughter in first. Recuerde que no es first, ya vimos números y eso es lo que les decía. No volvemos a ver los temas como tal, pero nos lo encontramos en el camino. Entonces no es first grade. Trabajamos ya la pronunciación de esto y ya debe estar pulido. So in first grade, they both, okay, attend, no attend, sino attend. They both attend public school. No es public, es más como una O. They both attend public school. My husband is a mechanic. No es mechanic, es mechanic, okay? My husband is a mechanic. On weekends, he works at a restaurant as a dishwasher. Okay, he works at a restaurant as a dishwasher. The restaurant usually, ya también vimos usually, gets more customers on weekends. So they need extra people to wash dishes. Okay, so they need extra people to wash dishes or to wash the dishes. Vamos a ver, tenemos un par de voluntarios que deciden practicar con la lectura, siempre lo vamos a hacer por partes, ¿ok? Recuerde que este es el momento de practicar. Vamos a ir desenredando la lengua y solamente, como les decía, les insisto, lo vamos a hacer a través de la lectura. Vamos a iniciar con Moisés. Vamos hasta children. Hello, my name is Anna. I am 25 years old. I live in Miami, Florida, with my husband and 2 children. Excellent, good. Entonces, llevamos como el mismo ritmo cuando decimos Florida. Y no, I live in Miami, Florida, porque español cambia la acentuación. Vamos a ver Silvia. Vamos hasta school. I have 1 son in kindergarten and 1 daughter in 3rd grade. They both attend public school. Excellent, Silvia. Good job. Vamos a ver, tengo a Giselle, no sé si es Hansel, Edgardo, no importa. Vamos a participar y vamos con Giselle. Hasta dishwasher. My husband is a mechanic on weekends. He works
at a restaurant as a dishwasher. 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 Excellent. Thank you so much, Giselle. Good job. And let me see, Luz. Hasta el final. The restaurant usually gets more customers on weekends, so they need extra people to wash dishes. Ok, excelente, good job. Vamos bien en cuanto a las lecturas. Ahora tengo un par de preguntas respecto a la lectura. Now, how old is she? ¿Alguien recuerda how old is she? She is 25 years old. Excellent, good. Entonces, muy bien, Noelia. Recuerde que generalmente dando como respuestas completas. Porque en una entrevista, si yo le pregunto cuál es su nombre, Caleb, ¿cuántos años tiene? Pues no, vamos, mi nombre es so. How old is she? She is 25 years old. Now, where does Anna live? She lives in Miami, Florida. Excellent, good. So she lives in Miami, Florida. Now, where does he work on weekends? ¿Alguien recuerda on weekends? Recuerda que tiene como una profesión, una ocupación. The restaurant. Excellent. We say he works at a restaurant, right? He is a dishwasher. Yeah, he washes the dishes. Ahora, vamos a volver. ¿Habían palabras nuevas en la lectura? Husband. Vamos a ver. ¿Alguien sabe qué es husband? De hecho, tenemos como Esposo. Muy bien. Que aún no hemos visto family members. Los vamos a ver. Pero más adelante. Dishwasher. Ok, vamos a ver qué es wash the dishes. Lavar. Lavar platos. Entonces, dishwasher sería la persona que hace Lava eso. platos. Exacto. Muy bien. Exacto. Which one? La persona que lava los platos. Exactamente. Ese es un O el dishwasher. lavaplatos. Muy bien. Bueno. Vamos a ver más palabras nuevas. Customer. Both. Ok, en el caso de customer se podría traducir como en ese contexto de un restaurante, las personas que llegan son clientes, ¿ok? Entonces los clientes. Pero está la palabra client, pero es que customer es como usuario, de hecho. Entonces la persona que consume en un restaurante son usuarios, es lo que se les llama los clientes. Pero son usuarios, clientes, eso es un customer. Both, teacher. En el caso de both, ¿alguien sabe qué es both? Ajá. Ambos. Exacto, ambos. Es como para hacer énfasis que ambos. They both, como ambos. Podríamos decir they attend, pero both es como más énfasis que los dos. No hay más palabras nuevas. Vamos a ver qué es daughter. Hija, right? ¿Y son? Hijo. Exacto, muy bien. Inglés es diferente en esa parte porque en español solo cambia la A o la O. Tío, tía, sobrino, sobrina, hijo, hija, hermano, hermana. En inglés no. Cambia. Ya lo vamos a descubrir más adelante. No más palabras nuevas. You sure? No. Attend. Attend, podríamos decir que como hablamos de la escuela sería como asistir, ¿okay? Que los dos asisten a una escuela pública. Asistir, podríamos decir. O sea, para nosotros como asisten. Porque attend también podría ser atender, pero no decimos, yo atiendo a la escuela, no, sino asisto. En otro contexto sí podría ser como atender, aquí es como asistir a la escuela pública. Depende del contexto. Exacto, muy bien. Como le digo, aquí no decimos, yo atiendo a una escuela privada o atiendo a una bilingüe, sino asisto. O podríamos decir go también. ¿Okay? Yo atiendo la visita. Ahí sí. Y no va a decir yo asisto a la visita. Ajá. Entonces, Cambio. let me show you. En inglés se utiliza uno, en español pues va variando. Ahora les voy a mostrar un par de asignaciones que vamos a tener en cuanto a WH questions. En esta primera parte solamente debemos elegir pues cuál es la WH correcta. 1, nos vamos a guiar por la imagen que nos da y 2 por la respuesta.
Porque aquí solamente nos dice is he. Tenemos la respuesta que nos dice he is in Alacuas. Y nos da ahí como un mapa y ahí está. Entonces diríamos what is he, when is he, or where is he. Where? Excellent. We say where is he. No la tiene que arrastrar, no lo tiene que escribir, no, solo selecciónelo. Ahora vamos a ver si tenemos, bueno, entonces eso es lo único que va a hacer. Elegir si es what, when, where, si es who, si es when or where, guiándonos, como les decía, por la imagen y también por la respuesta que nos da. Eso es todo. Usted solamente seleccione una, ¿ok? Solamente una de las dos. Eso solamente se los muestro para que veamos que solamente vamos a elegir una. Ahora les voy a mostrar la segunda actividad, que es esta, que vamos a poner en el orden correcto las preguntas. Recuerda, hay un orden. No decimos what you play do. ¿Cuál sería el orden correcto? What do you play? Excelente. Entonces, lo que usted va a hacer es agarrarla y lo puede arrastrar. Entonces, what, luego me decían do, y luego you y play. Entonces, todos debe usted moverlos No al... logramos mirar la página actual que está. Gracias. Ya se los muestro. Ahora sí, muchísimas gracias. Entonces tenemos what you play to, que les decía, no es el orden correcto. Entonces lo tomamos, lo arrastramos y lo colocamos en los segmentos azules. Entonces what, me decían do y luego you and play. Eso es lo que vamos a hacer, arrastrarlo a la sección que está en color azul, pero en el orden correcto, claro que sí. Eso solamente se los hago para ejemplificárselos nuevamente. Recuerde darle en terminado, enviar sus respuestas antes de la siguiente clase, es decir, antes de ese próximo miércoles, ¿ok? Aparte de la lectura de hoy, que les voy a dejar la captura, para que la practique, la traiga estudiada, se la sepa como su nombre y, como les decía, también practicar la anterior. No se sabe cuál le va a tocar, qué tal el toque la anterior. Entonces, para que estemos listos y preparados, y recuerde, practique lo que vamos viendo en clases. Si no lo practica y solo asiste a las clases en vivo, no está funcionando, no es así como funciona. El inglés demanda tiempo. Si usted quiere tener buenos resultados, usted tiene que invertirle. Es como si quiere tener una buena novia, tiene que invertirle. Si usted la descuida, se le va a ir. Es lo mismo con el inglés. Hay que invertirle. Si usted dice, no, lo explicó bien ya la entendí, ya luego se nos olvida. Entonces, esto es una herramienta para poder hablar. Pues si no tenemos las palabras, si no tenemos las frases, las preguntas, entonces no vamos a poder hablarlo. Así que vamos complementándolo con un poco de práctica y estudio en casa. Solamente la clase no es suficiente. Y les recuerdo que se les compartió desde el primer día los libros, que ahí hay más información complementaria. Usted dice, no le entendí qué dijo la Miss. Una parte, busquemos extra. Si usted no quiere preguntar aquí en la clase, está YouTube. En TikTok enseñan clases en inglés, en Facebook. Entonces usemos las redes sociales también para entretenernos y también para poder practicar y estudiar. Así que bueno, si no hay más dudas, vamos a terminar nuestra